Soy Fulgencio Pech Jiménez y muchas gracias por escucharme. ¿Cómo estudiar la Biblia? La Biblia debe estudiarse sin prejuicios. Prejuicios son conocidos como opiniones preconcebidas, generalmente negativas. Así que hay que estudiar la Biblia sin prejuicios. Hay que estudiarla también en oración, porque se necesita más que sentido común para entenderla. Hay que estudiarla también con respeto, porque si lo queremos interpretar solamente como a un libro común, lo que entenderemos no enriquecerá a nuestra persona y solo la entenderemos como una obra de arte de la literatura, tomando en cuenta las evidencias externas. Esta es otra cosa. ¿Cómo estudiar la Biblia? Tomando en cuenta las evidencias externas que hacen único a este maravilloso libro. Algunas evidencias externas. 5 evidencias externas de que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es única en continuidad, a pesar de que fue escrita a lo largo de aproximadamente 1600 años, durante 60 generaciones. Tuvo más de 40 escritores de diferentes ocupaciones, como campesinos, pescadores, militares, pastores y reyes. Sus escritores fueron de diferente condición económica. Fue escrita en diferentes lugares, desiertos, cárceles, etc. Fue escrito también en épocas diferentes, épocas de paz, épocas de guerra. También fue escrita bajo diferentes estados de ánimo. Estados de ánimo como tristeza, alegría y otras cosas. Y también fue escrita en 3 continentes, Asia, África y Europa, en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en arameo. Además, contiene cientos de temas y sin embargo, la Biblia es única en continuidad. Única en continuidad. No hay otro libro que tenga tanta continuidad como este, a pesar de todo esto que ya vimos. Además, en segundo lugar, la Biblia es única en circulación. Aunque estos datos son muy antiguos, nos dan una idea de lo que es ahora la Biblia. De ningún otro libro se han hecho tantas ediciones. En 1950, la Sociedad Bíblica Británica ya producía una copia cada 3 minutos. En el año 2003, las Sociedades Bíblicas Unidas distribuyeron 600 millones de Biblias en todo el mundo. Y que podemos decir que ahora hasta en los celulares se puede encontrar la Biblia. La Biblia es única. Esta es la tercera cosa en que la Biblia es única. Única en su traducción. En 1966 ya se había traducido a 240 idiomas y dialectos, y además había porciones en diferentes lenguas. Aproximadamente 739 idiomas y dialectos ya contaban para entonces con por lo menos una porción del Santo Libro.
En el año 2003, al menos una porción de la Biblia ya había sido traducida a 2.303 idiomas y en México ya había Biblias completas traducidas a maya, chol, tzotzil, de chamula, seltal, de oxuc y tenejapa. En cuarto lugar, la Biblia es única en supervivencia. Ningún libro ha sido tan perseguido, aunque injustamente, como la Biblia. Ningún libro ha sido injustamente perseguido como la Biblia. Y también, aunque injustamente, la Biblia ha tenido más enemigos que cualquier otro libro, la Biblia permanece. Además, la Biblia es única en supervivencia porque ha tenido enemigos materiales e intelectuales. Y ahí permanece. Muchos éxitos de literatura han pasado a la historia, pero la Biblia sigue vigente. Por eso decimos que la Biblia es única en supervivencia. Y en quinto lugar, la Biblia es única en sus enseñanzas, porque la Biblia es un verdadero manantial que sacia plenamente las necesidades espirituales del ser humano. Su mensaje siempre es tan actual que parece que fue escrita ayer por la tarde o quizá hoy mismo. Podemos estar absolutamente seguros de que no hay otro libro que tenga todas estas características. Por eso declaramos con toda confianza que la Biblia es única y es la palabra de Dios. Por eso no podemos hacer un estudio de la Biblia sin tomar en cuenta todas estas verdades, las evidencias externas de la Biblia. Porque alguno podría decir, la Biblia dice muchas cosas a favor de ella. No, pero no solo la Biblia habla bien de ella, sino que el mundo ha visto a través de los siglos, y ya podemos decir milenios, que la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios. Resumiendo lo que es la Biblia. Resumen de lo que es la Biblia. La Biblia es el registro de la revelación que Dios hace de sí mismo. Es un perfecto tesoro de instrucción divina. Es el libro cuyo autor es Dios mismo. Es el libro cuyo autor es Dios mismo, quien usó hombres para escribirlo. Dios lo creó con el propósito de dar salvación al ser humano. El asunto que trata la Biblia es la verdad, sin ninguna mezcla de error. Estudiar la Biblia requiere una actitud espiritual, pero también requiere trabajo y esfuerzo para explotar una mina de sabiduría divina. Así que necesitamos fe para orar y determinación para trabajar arduamente. También, ¿cómo estudiar la Biblia? Usando exégesis y no eisegesis. Los términos exégesis y eisegesis pueden considerarse contrarios o antónimos. La diferencia entre uno y otro radica en el grado de objetividad que tiene lugar en la interpretación del texto propuesta por cada uno. Tomemos nota de esto. Ya sabemos que lo objetivo es independiente de las emociones de una persona.
mientras que algo subjetivo está relacionado con los sentimientos y los puntos de vista de cada persona. La exégesis propone la lectura contextual. La exégesis propone la lectura contextual, científica y objetiva del texto, tomando en consideración los elementos presentes en el texto y aquellos que se pueden investigar sobre él. Por el contrario, la exégesis plantea la interpretación del texto en función del punto de vista del interpretante, esto es, leyendo los textos en relación a un tema en particular. Pues puede ser que esté o no directamente vinculado con el texto, con su contexto original. Para decirlo de una manera más sencilla, exégesis es meter al texto lo que está en mi pensamiento y procurar que la Biblia diga lo que yo pienso. Y exégesis es verdaderamente investigar, estudiar lo que dice la Biblia para yo razonarlo y entenderlo como es, como la verdad, no metiendo lo que yo pienso para tratar que la Biblia diga eso. Así que exégesis es meter a la Biblia y exégesis es extraer en la Biblia lo que está en la Biblia. La exégesis puede entenderse como una interpretación orientada hacia un tema de interés subjetivo para el lector, o también como una lectura sesgada que le impone al texto un sentido que objetivamente hablando no está ahí, pero respecto al cual es susceptible. Como por ejemplo en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si yo leo el texto y yo lo quiero interpretar que todo yo lo puedo hacer, bueno, ahí ya estoy obligando al texto a que me diga algo que no está diciendo en realidad. La verdad es que hay que investigar qué fue lo que dijo el apóstol Pablo, a qué se refería exactamente, en qué contexto dijo esa frase, para que nosotros podamos interpretar. Así que el texto no es para aplicar a cualquier cosa. En resumen, la manera correcta de estudiar la Biblia es extraer lo que está en la Biblia, que es la exégesis, y no meter a la Biblia lo que no está en la Biblia, que eso es exégesis. Actualmente se cuenta con muchas herramientas que ayudan a interpretar correctamente la Biblia. Libros de comentarios bíblicos como el de Matthew Henry, diccionarios ilustrados como el del Dr. Wilton M. Nelson. Les recomiendo el compendio manual de la Biblia de Henry Halley. Y bueno, también ayuda mucho al principiante a consultar varias versiones de la Biblia. Muy bien, ahora veamos otra cosa de que es necesario hacer cuando estudiamos la Biblia. Vamos a hacerle preguntas a la Biblia. Y aquí les voy a dejar 20 preguntas, pero puede haber más preguntas. ¿Para qué sirven las preguntas? Es que cuando nosotros le preguntamos a la Biblia, entonces empezamos a buscar la respuesta que puede tener para esa pregunta. A veces no podemos encontrar una respuesta a una pregunta específica, pero de todos modos la hacemos. A veces en algunos textos nos va a dar la respuesta y en otras
ocasiones no lo va a dar, pero estudiando todo el contexto de la Biblia lo voy a poder aprender, voy a poder entender, pero sin que yo meta mis pensamientos, sino que voy a investigar. El que estudia la Biblia es como un detective, está buscando la verdad en la Biblia, pero que la Biblia lo diga por sí misma, no obligarla a decir nada. Entonces vamos a preguntar cosas como, ¿qué estoy leyendo de la Biblia? ¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? O sea, ¿en qué parte está ese texto que estoy estudiando? ¿Está en el Antiguo o está en el Nuevo? Eso es muy importante. También tengo que dejar claro qué tipo de literatura es. ¿Es profecía? ¿Es poesía? ¿Es historia? ¿Es parábola? ¿Es doctrina? La Biblia es muy rica en todas estas cosas. Por eso es un libro maravilloso. Por eso tengo que entender qué parte estoy leyendo. ¿Es algo histórico? ¿Es una profecía? ¿Es poesía? ¿O es una parábola? ¿O es una doctrina? Otra cosa que debo preguntar es, ¿quién lo escribió? ¿Quién? Puede haber sido Juan, Mateo, Moisés, no sé, alguien lo escribió, pero ¿quién lo escribió? Y también, ¿a quién o a quiénes se lo escribió? Bueno, a veces no lo dice, pero a veces sí lo dice. Y es muy importante, porque a ese que hay que seguirle la pista también, a ese a quien le escribieron, quién era. Estamos investigando. Además, necesitamos investigar lo más posible que podamos cuándo lo escribió, en qué fecha, antes de Cristo, después de Cristo, como en qué milenio, como en qué siglo, y también dónde lo escribió. El escritor, dónde estaba cuando lo escribió. También la Biblia da datos de eso. Y si lo podemos averiguar, mejor, porque eso nos va a aclarar mejor la lectura que estamos haciendo. Más que lectura, es un estudio, cómo estudiar la Biblia. Y también es importante preguntar, ¿en qué circunstancias estaba el que lo escribió? ¿Estaba tranquilo? ¿Estaba en apuros? ¿Estaba ¿qué cosa estaba viviendo él en ese momento? A veces la Biblia misma lo dice. ¿Y en qué circunstancias estaba o está el destinatario? Porque hemos de preguntarnos a quién se lo escribió. Bueno, ¿y cómo estaba el que iba a recibir esa carta o el que recibió esa carta? A veces, como repito, hay respuestas que no vamos a obtener, pero hay que hacerlas para averiguar si está o no está ahí la persona o la situación que estamos investigando. Y luego, ¿qué, qué personas, personajes o lugares aparecen en el texto? ¿Qué personas, qué personajes? ¿Quiénes están? Pues la Biblia dice, y tenemos que tomar en cuenta que cada persona, cada nombre, cada ciudad, todo es importantísimo, porque no olvidemos que la Biblia es palabra de Dios, todo fue escogido divinamente. Los escritores solo escribieron lo esencial que Dios quería que escribieran. No escribieron todo. No, escribieron lo que Dios quiso que se escriba.
Por eso cada dato que hay ahí, cada persona, cada año, lo que sea, cualquier dato que la Biblia da, es importantísimo y hay que descubrirlo. Por eso hay que investigar. Y luego, ¿qué dicen o hacen esas personas o personajes? ¿Solo están ahí presentes? ¿Opinan algo? ¿Preguntan algo? ¿Qué dicen o qué hacen? ¿Están sentadas, paradas? ¿Están atentas? ¿Están aburridas? ¿Qué es lo que están haciendo? Y luego la pregunta 11. ¿Qué enseña el texto acerca de Dios como Padre, como Hijo o como Espíritu Santo? A veces un texto de la Biblia solo explica del Padre, dice algo del Padre, o dice algo del Hijo, o dice algo del Espíritu Santo, o dice algo de los tres, que son uno, desde luego, pero a veces solo menciona a una persona. ¿Y qué enseña? Diremos, bueno, ¿qué nos importa? No, sí nos importa. ¿Qué enseña acerca del diablo, del pecado o de las consecuencias del pecado? ¿Qué dice? Es importante que sepamos. Y ahí está en la Biblia. Nos habla del diablo, nos habla del pecado, nos habla de las consecuencias. ¿Qué nos dice de eso? Y número 13. ¿De qué manera puedo aplicar a mi persona, a mi conducta, a mi familia, a mi iglesia o a mis amigos las verdades que hay en el pasaje bíblico? Es muy importante esto. También tenemos que investigar qué promesas de Dios se encuentran en el pasaje. Puede haber alguna promesa ahí y es muy importante. Promesa de Dios, ¿cómo no va a ser importante? Pero también es muy importante. En la pregunta número 15 tenemos la pregunta de ¿qué advertencias hace Dios en el pasaje? Las promesas son importantes, pero las advertencias también. También. ¿Qué advertencia le hizo, por ejemplo, Dios a Eva? Es importante. A veces hay textos en donde se nos está dando una advertencia y hay que considerarla mucho. También, ¿qué cosas manda Dios en el pasaje? No sé, ¿qué manda? Manda no hacer, manda sí hacer, manda, no sé, alegrarnos o entristecernos, o nos manda a hacer específicamente algo a nosotros ahora, o se lo mandó a hacer al que aparece ahí en la Biblia, pero con eso nos está dando una enseñanza. Pregunta 17. ¿Cuál es o fue el propósito del escritor o de Dios en este pasaje? Porque todo lo que está escrito en la Biblia tiene un propósito. ¿Cuál fue el propósito del que escribió o de Dios para escribir esa parte? Ese pequeño texto, por algo se escribió. Y número 18, pregunta 18, ¿cuál es el tema central del pasaje? Esto es súper importante. El pasaje, el texto puede estar diciendo muchísimas cosas, pero ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema central del pasaje? ¿Por qué se dio esa conversación? Y entonces necesitamos un texto que nos esté explicando algo específicamente. Ahora bien, la pregunta número 19. ¿Se señala algún pecado que debo abandonar? Eso es muy importante. La pregunta número 20. ¿Hay algún ejemplo que debo seguir?
Hay que observar, por eso es importante observar qué dice cada uno de los que aparecen ahí en el texto. A veces hay buenos ejemplos, a veces hay malos ejemplos, pero algo aprendemos. Y otras preguntas que ustedes mismos puedan uh, hacer, preguntas de sus propias ideas, ¿no? Y buscan la respuesta ahí, en la Biblia, en el texto que escogieron. Y si no, lo buscan en toda la Biblia, a ver dónde aparece, a dónde dice algo más. Y también debemos poner mucha atención al texto en cuanto a verbos, preguntas, palabras o frases repetidas, signos de admiración, frases repetidas. ¿Por qué? Porque las frases repetidas, por algo las repitan, ¿sí? Así que hay que poner mucha atención al texto en cuanto a verbos. Los verbos son importantes, son acciones, preguntas que hace. Eso también es muy importante. Palabras o frases repetidas. Esa repetición tiene su importancia. Signos de admiración, claro, importa también. Nombres de ciudades. Las ciudades hay que averiguar dónde estuvo esa ciudad, existe o no existe, y todo lo relacionado a ella, todo lo que tiene que ver con mi texto. Tal vez no voy a poner a estudiar todo lo que dice la ciudad, pero sí acerca de la relación que tiene esa ciudad con el texto que estoy estudiando. Tengo que poner atención a lugares, que es un bosque, que es un desierto. Tengo que poner atención en eso. O personas desconocidas. Aparece un nombre de repente allí en la Biblia, y si es un nombre raro, hay que apuntarlo a ver si aparece en otro lado. Y palabras de significado desconocido también. Bueno, hay que anotarlas y buscar en un diccionario a ver qué significa esa palabra. Sin embargo, muchas veces vamos a tener que consultar qué significaba esa palabra en griego o en hebreo, para que nosotros podamos entender muy bien esas palabras raras que aparecen ahí. Y figuras de lenguaje también. Tenemos que darnos cuenta si Cristo está hablando de una manera textual o solo está haciendo una comparación. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, y ahora pasamos a ver la importancia de una sinopsis de la Biblia. Para esto les voy a recomendar un libro que más a rato les muestro. Es un libro muy importante. Este libro recomendado de la página 85, porque el libro es más amplio, pero de la página 85 a la 257 les voy a pedir que, bueno, se los recomiendo. Si ustedes lo quieren conseguir, consíganlo. Más a rato les presento la foto y el nombre del autor y demás. Bueno, una sinopsis es como un vuelo en helicóptero. Uno puede darse cuenta de todo a grandes rasgos con respecto a dimensiones, colores, formas, etc. Cuando uno está en un avión o en un helicóptero, porque no sube tanto, entonces el helicóptero nos pasean ahí y podemos ver la ciudad, por dónde queda esto, por dónde queda aquello, y bueno, nos hacemos una idea a grosso modo. No conocemos todo con detalle, pero sí nos damos cuenta qué colonias están en el norte, qué colonias están en el sur, qué forma tiene la ciudad, y dónde queda tal edificio, dónde queda el otro, y todo eso es muy importante. Entonces, una sinopsis es tener una idea de todo lo que es la Biblia. Y vamos a poner un ejemplo aquí.
Por ejemplo, el Antiguo Testamento, libro por libro, de eso vamos a hablar. De eso es la sección del libro que les estoy recomendando. Bueno, en el Antiguo Testamento encontramos 5 partes que son muy importantes, que son llamadas, a veces se les llama Torah o Torah, y se le llama también Pentateuco, o se llama también 5 libros de la ley de Moisés, y, y eso es llamado es toda esta parte se llama leyes, las leyes, que también se llaman, como ya dije, Torah o Torah, Pentateuco o 5 libros de Moisés. Y esto está contenido de Génesis a Deuteronomio. Esa primera parte se llama leyes. La segunda parte es la historia, y está contenida entre Josué y Esther. La otra parte que sigue, la tercera, es conocida como poesía, y ahí se encuentran los libros que son de poesía. Ahí está Job, y está desde Job hasta Cantar de los Cantares. Luego sigue la, la parte que se llama profecía. La parte que se llama profecía está formada por 2 secciones. Una que es la de profetas mayores, desde el profeta Isaías hasta el profeta Daniel. Se llaman mayores porque tienen más contenido, eso es todo. Son igual de importantes, nada más que unos pues son mayores, se les dice así porque tienen más contenido, nada más por eso. Y los otros son menores porque tienen menos contenido. Los menores, la profecía menor está de Oseas a Malaquías. De esa manera está dividido el Antiguo Testamento. Ahora bien, aquí vamos a ver que la primera división de las 5, esta división solo es para estudio. Esta división entonces va a empezar con leyes, y leyes ya sabemos que contempla desde Génesis hasta Deuteronomio. Y ahí de lo que se habla es de que la autoría de estos 5 libros de leyes se le atribuye tradicionalmente a Moisés, y hay bases bíblicas para decir que estos 5 libros fueron escritos por Moisés. Aquí están citas bíblicas como Éxodo 24:4, Deuteronomio 31, versículos 9, 24 al 26. Está también Josué 1, 7 y 8, Primero de Reyes 2:3, Segundo de Crónicas 34:14, Lucas 24:27 y 44, y Juan 1:45 y Hechos 28:23. Todas estas citas bíblicas como que nos indican que el autor de estos 5 libros son, estos que son escritos por Moisés. A Moisés se le atribuyen estos 5 primeros libros. Estos libros enfocan los principales hilos de la revelación a los hebreos. Bueno, después tenemos, ahora vamos a hacer un desglose de esos 5 libros. En Génesis, fíjense, todo el libro lo vamos a mencionar en un parrafito. En Génesis, Dios se revela a los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas?
Abraham, Isaac, Jacob y José. Es aquí donde vemos que brilla la creatividad de Dios y el pecado está como trasfondo. Bueno, luego vemos el libro de Éxodo. En Éxodo hallamos una doble revelación: la libertad de los cautivos en Egipto y la entrega de la ley en el monte Sinaí. Luego tenemos el resumen del libro de Levítico. El libro de Levítico se resume en que plantea claramente la enseñanza y la necesidad de vivir santamente. Así se resume. Y el resumen del libro de Números de la Biblia, que Dios guía a su pueblo en su marcha hacia la tierra prometida. Y por último, en el libro de Deuteronomio, Moisés recapitula el mensaje de Dios en cuanto a ley e historia hasta aquel momento, y se repiten los 10 mandamientos. Bueno, pues ahora lo que sigue es hablar un poquito de Génesis. Génesis, el autor, según ya vimos, es Moisés y escribió aproximadamente 1400 antes de Cristo. Los destinatarios de Génesis es el pueblo de Israel. Lo escribió al pueblo de Israel. Es palabra de Dios para el pueblo, pero ya es palabra de Dios para todos. Pero originalmente fue para el pueblo de Israel. El versículo clave de todo el libro está en Génesis 12 del 1 al 3. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí en este pequeño texto comienza el Evangelio, porque aquí está hablando de Cristo, pero no parece. Hay que hacer un estudio un poquito más y uno se da cuenta, pero el tiempo nos gana. ¿Cuál es el propósito y tema del libro de Génesis? Bueno, Génesis es una palabra griega que significa origen o comienzo. Es un título apropiado para el libro que narra en lenguaje religioso el origen del cielo, la tierra, el hombre, el pecado, la muerte y los judíos. El título del libro indica el propósito del mismo: relatar el comienzo. Los primeros 11 capítulos presentan el origen de la historia universal desde Adán hasta Noé. Sigo hablando de Génesis. Del capítulo 12 al 50 trata la historia de los patriarcas hebreos, los padres hebreos, desde Abraham hasta José. Y con José termina Génesis. El Dios único es el creador de todo. Eso vemos en el capítulo 1. El hombre fue el acto que coronó la creación. El pecado fue la gran desobediencia del hombre. Lo vemos en los capítulos 2 y 3. La característica del pecado del hombre es que donde hay orgullo, hay resistencia a la autoridad, o sea, hay rebelión. Dicha rebelión es básicamente contra Dios, y como tal, puesto que Dios es justo, cae bajo el juicio
divino. Tenemos así el diluvio de los capítulos 6 al 9, pero después de castigado, el hombre persistió en su pecado, según vemos en el capítulo 11. Tal es la condición del hombre, que aunque se le castigue y aunque sepa lo que debe hacer, peca. Pero si el carácter del hombre lo empuja a pecar a pesar de su conocimiento, entonces el carácter de Dios es el ser misericordioso a pesar de la persistencia del hombre en el pecado. Es decir, que mientras el hombre persiste en pecar, Dios persiste en misericordia para el hombre. Dios es bueno. En el lenguaje teológico, al favor inmerecido de Dios se le llama gracia, la cual es, en cierto sentido, el verdadero mensaje de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Es decir, que la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, o sea, de principio a fin, está hablando de la gracia de Dios. Aunque Adán y Eva habían pecado, aunque Caín había matado a su hermano Abel, aunque la humanidad había desobedecido a Dios mediante Noé, Él salvó a un remanente. En Abraham, ese remanente llegó a ser el pueblo electo, el Israel de Dios, y se prolonga hoy día en quienes verdaderamente se identifican con la iglesia. Por medio de Abraham y los elegidos de los tiempos bíblicos, Dios había de proveer al gran liberador Moisés y al gran libertador Jesús. También José es símbolo de liberación. Si bien sus hermanos lo trataron cruelmente, él los salvó de una muerte de hambre inminente mientras reinaba en Egipto. El hombre pecó, Dios juzgó, redimió y dio nueva vida. Estos potentes actos se revelan en la creación, el diluvio, la vida de Abraham y de los padres judíos. Los salvadores actos de Dios son el tema de Génesis y de la Biblia en conjunto. Y por último vamos a ver un bosquejo de Génesis. De Adán a Noé, comienzo de la historia, capítulos del 1 al 11. Vemos ahí la creación universal en el capítulo 1, Adán y Eva y la caída en los capítulos 2 y 3, Caín y Abel, primer homicidio, descendientes de Adán, capítulos 4 y 5, Noé, el diluvio, el pacto del arco iris, en los capítulos del 6 al 9. El comienzo de las naciones lo vemos en el capítulo 10. El comienzo de los idiomas lo vemos de Sem a Abraham en el capítulo 11. De Abraham a José, los padres hebreos, capítulos del 12 al 50. De Abraham a José, los padres hebreos, capítulos 12 al 50. Abraham, capítulos del 12 al 25. De Isaac y los gemelos Jacob y Esaú, capítulos 26 al 36. Y de José específicamente, los capítulos del 37 al 50. Bueno, pues gracias a Dios por haber estado pendientes
de todos estos datos tan importantes. Que el Señor les bendiga. Así como vimos el resumen de Génesis y toda la sinopsis del libro de Génesis, así es una sinopsis. O sea, tenemos una idea, pero en general, de qué trata el libro. No lo estudiamos con detalle, pero esto ya nos facilita el poderlo estudiar en detalle, porque es como, repito, como una ciudad, ya la vimos desde lejos. Vemos una colonia, veamos qué forma tiene, si es chica, si es grande. Ya cuando llegamos a la colonia, pues ya vamos a estudiarlo tal vez. Ahora vamos a ir de casa en casa, pero ya sabemos por dónde vamos a entrar, por dónde vamos a salir. Bueno, ya entendemos más. Entonces, cuando vamos a estudiar un libro, necesitamos conocer cómo está dividido, cuáles son sus principales partes, para que cuando estemos estudiando un texto de ese libro de la Biblia podamos saber específicamente qué hay alrededor del texto que estamos estudiando. Es interesantísimo. Dios quiera que sigan estudiando esta materia. Que el Señor les siga bendiciendo.